Ahora tenemos un candidato banquero que no tiene clara su propuesta respecto al salario mínimo. Ojalá remunerara con salario mínimo y afiliación a la seguridad social a los miles de tenderos de los bancos del barrio que están trabajando para él, pero que en los hechos están siendo tercerizados, sin siquiera recibir un salario mínimo, sin siquiera recibir una afiliación a la seguridad social. Ese es el tema crítico que tenemos que superar en el Ecuador. Estamos teniendo 1 millón de jóvenes ecuatorianos que ni trabajan ni estudian. Eso puede significar una generación perdida para todo nuestro país. Estamos teniendo los niveles más altos de desempleo y subempleo de la historia y tenemos que resolver el problema del trabajo. Nosotros proponemos toda una política pública de generar trabajos directos e indirectos, pero con dignidad, es decir, con seguridad social, estabilidad y cumplimiento de la legislación de nuestro país. En primer lugar, generando trabajo con crédito productivo, independientemente de su historia del pasado, haciendo modificaciones quirúrgicas puntuales a las normas de la Junta Monetaria. Esa es mi especialidad. Sabemos cómo resolverlo para empezar a colocar crédito para los ecuatorianos de forma ágil, oportuna y sin tanta burocracia. Segundo, vamos a generar trabajo a partir de la obra pública. Vamos a inyectar 3.000 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, las prefecturas, los municipios, para que hagan obra. Y cuando se hace obra, se contrata a las personas. Y también vamos a generar un copago en donde los jóvenes trabajadores recibirán la mitad de su remuneración por parte de la empresa y la otra mitad la cubrirá el Estado. La financiaremos con el cierre de la brecha de evasión tributaria y así recuperaremos el trabajo digno. Ahora, hay que estar conscientes que la generación de estas fuentes de trabajo puede tardar algunos meses en que se ponga en marcha. Por eso hemos propuesto una ayuda de emergencia, como lo ha dicho las Naciones Unidas, como lo están haciendo Brasil, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Canadá y muchos otros. Y es de poder dar $1.000 a 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno, no antes, no después, en la primera semana de nuestro gobierno, que es cuando asumiremos las riendas de nuestro país. Ahora, qué bien que ahora diga otro candidato presidencial, que diga el actual presidente que va a dar una ayuda de emergencia a los ecuatorianos. ¡Qué bien! Pero ojalá no esperen hasta mayo y que lo hagan ya, porque los ecuatorianos necesitan esa ayuda de emergencia en este momento. Ojalá que no sea pura palabrería y que le puedan cumplir a los ecuatorianos de manera emergente en este mismo mes. Yo quisiera mandar un abrazo a todos los trabajadores autónomos de nuestra patria, a los trabajadores y a las trabajadoras, comerciantes, minoristas, que están viviendo en el día a día buscando su ingreso. Algunos a través de grupos de WhatsApp, otros saliendo a la calle todos los días a buscar su pan de cada día. Para todos ellos crearemos una ley del trabajo autónomo que permitirá crear un sistema de seguridad social específico para los trabajadores autónomos, que permita tener una pensión y una jubilación digna al momento que lleguen a los 65 años de edad. Este ha sido un clamor popular en todas las partes del país y vamos a construir este sistema de la mejor manera, responsablemente, técnicamente, pero primero con nuestro corazón, con la humanidad, porque todo ser humano que trabaja necesita tener una pensión digna al momento de su jubilación. Muy bien. Esta es la primera pregunta formulada por nuestra compañera Rosa Díaz. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ibarra, en donde el futuro presidente del Ecuador ha sido recibido con gran cariño por la población. Ustedes van a poderlo ver a través de las transmisiones que hemos tenido en sus redes sociales, el profundo cariño con el cual Ibarra, Tulcán, el Juncal ha recibido a esta candidatura. Vamos a continuar con este conversatorio con medios digitales. Formula la pregunta Alex Cubas, él es representante de Infórmate, Sucumbíos. Saludos a esa hermosa provincia y escuchamos tu cuestionamiento. ¿Qué tal? Un gusto, compañeros. Andrés, un placer enorme. Un saludo desde la región amazónica, la región donde produce el oro negro y donde da las riquezas y el presupuesto para
todas las provincias del país. Quizás en estos últimos días el periodismo está viviendo sus peores momentos, si cabe la palabra, Andrés. Quizás hablar de corrupción, de los repartos de los hospitales es un poco complicado, se nos hace un poco complicado para nosotros los comunicadores, sabiendo que a nivel nacional ya es de conocimiento el asesinato pues de Efraín Ruales, un comunicador también. Y aquí en nuestra provincia de Sucumbíos, hace aproximadamente unas semanas atrás, una compañera periodista también fue prácticamente blanco del sicariato. Por buena suerte, ella está recuperándose en un hospital. ¿Qué podemos hacer para tranquilizar y dar esa seguridad, Andrés, a los comunicadores? ¿De qué manera le podemos brindar esa responsabilidad y esa seguridad para que cada uno haga este trabajo investigativo y haga un trabajo de acorde a lo que la población necesita estar informado? Alex, muchísimas gracias por esa consulta, esa pregunta tan trascendental. En primer lugar, mencionar algunos hechos puntuales. Nosotros, la Comisión de la Verdad que vamos a crear a partir del primer día de nuestro gobierno, también abordará lo que ocurrió con los 3 periodistas de Diario El Comercio. Eso tiene que aclararse. El país, los familiares, las víctimas, los periodistas deben conocer la verdad. Vamos a hacer que se impulse la investigación rápidamente, desclasificando auténticamente las actas del Consejo de Seguridad del Estado y saber por qué tuvimos un jefe de Estado, un presidente que dijo que estaba dispuesto a sacrificar esas 3 vidas. En segundo lugar, estamos enviando una comunicación de manera inmediata al Consejo Nacional Electoral para que permitan que los medios digitales también puedan realizar la cobertura en los centros de mando, en los centros de cómputo del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible, pues, que solo a radio y televisión convencional se le permite el acceso y no a la realidad del siglo XXI como son los medios digitales? Esperamos que hayan facilidades para que los medios digitales puedan también tener cobertura en el centro de cómputo central del Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, yo quisiera mencionar mi solidaridad con todos los comunicadores que han sido víctimas de acoso, de despido, de censura en los últimos meses. Claro, no ha trascendido porque han sido los poderes fácticos, los poderes del capital financiero quienes han venido ejerciendo esa censura y no se convierten en noticias nacionales o internacionales. Pero hemos visto casos de periodistas despedidos, como en Radio América, por simplemente querer entrevistar a Rafael Correa. Hemos visto casos en donde la publicidad electoral nuestra ha sido censurada. Hemos visto casos en donde periodistas han sido silenciados o amenazados o acosados, o su señal bloqueada por simplemente querer entrevistar a las voces alternativas, las del progresismo. Así que toda nuestra solidaridad con todos los periodistas de la patria y de América Latina ante el acoso de los poderes fácticos. Nosotros proponemos que para los periodistas haya total libertad de expresión, porque es un derecho humano y tiene que ser respetado, así como tienen que ser respetados todos los otros derechos humanos vinculados a la comunicación, el derecho al buen nombre, a la honra, a que no se promueva el odio, a que no se promueva la xenofobia, ni el machismo, que no se incite a la violencia. Los medios de comunicación tenemos y tienen que tener una responsabilidad con su pueblo, con su sociedad. Son actores críticos del proceso de formación de pensamiento de los ciudadanos y por ende también tienen que respetar los derechos humanos. Yo creo que el marco de derechos humanos a nivel nacional e internacional es más que suficiente para poder dar garantías tanto a los periodistas, a los informadores, como a los ciudadanos. Ahora también quisiera hablar un poquito sobre la democratización de los medios de comunicación y el rol fundamental que cumple la tecnología. De esto no habla ningún otro candidato. Primero porque ni saben y segundo porque no les interesa ampliar el espectro informativo. Necesitamos aprovechar la televisión digital terrestre que en otras partes del planeta permite que hayan 100 canales de televisión abierta y no solo 4, 5, 6 en todo el país.
Necesitamos que se democratice ese espectro utilizando las nuevas tecnologías. Necesitamos que haya un marco regulatorio para los medios digitales para que puedan tener mucha mayor apertura en, por ejemplo, la radio digital, la televisión digital que ya mencioné, y que los portales digitales también puedan tener apertura ante la publicidad oficial del Estado ecuatoriano. Necesitamos democratizar el espectro como dispone la Constitución para que más medios comunitarios puedan realmente proveer información al Ecuador y que no esté concentrado todo aquello en unas pocas manos. Así que podemos hacer muchas cosas sin quitar a nadie lo que han logrado a través de su trayectoria, pero simplemente abriendo las puertas a que más voces puedan ser escuchadas y estar disponibles para los ciudadanos ecuatorianos. Trascendental para todos los ecuatorianos. Mira, el problema de la seguridad tenemos que abordarlo desde 4 ejes. El primer eje tiene que ver con el marco de desarrollo, los derechos sociales, económicos, productivos en los cuales vive nuestra sociedad. Y todo el mundo sabe que cuando hay menos trabajo aumenta la delincuencia. Por eso nosotros tenemos que generar más trabajo para que disminuya el problema de la inseguridad. Ese es el elemento esencial. Cuando hay oportunidades de desarrollo, oportunidades educativas, culturales, recreativas, deportivas, sociales para la población, empieza a mejorarse las condiciones sociales que disminuyen la problemática de la inseguridad. Esto es indispensable, volver a tener un Estado, un gobierno que otorgue derechos y oportunidades a sus ciudadanos. Eso es lo primero, y hemos mencionado de cómo debemos generar trabajo, pero también debemos generar programas de reactivación de la vida social, aprovechando los espacios públicos, con un rol que deben cumplir también los gobiernos municipales. En segundo lugar, tenemos que tener un sistema de vigilancia, de monitoreo, de control en materia de seguridad, bien fondeado, bien institucionalizado. Por ejemplo, el Estado antes tenía un consejo de seguridad, un gabinete de seguridad, que se reunía cada semana religiosamente a las 6 de la mañana. Ahora eso ya no ocurre. Entonces no hay coordinación entre la inteligencia, los militares, la policía, la información que se pueda derivar de los ministerios sociales, los municipios más importantes del país. Sin ese intercambio de información y la coordinación periódica entre instituciones, no se puede resolver la problemática de seguridad. Necesitamos también recuperar un ministerio de seguridad que fue eliminado en este gobierno, y obviamente una persona dedicada a la seguridad, no como la ministra Romo, que tenía supuestamente las competencias de seguridad, pero claro, solo hay 24 horas al día, y si 20 de esas horas se la pasa repartiendo hospitales, pues las otras 4 no son suficientes para enfrentar la problemática. Tenemos que también tener una reforma del sistema de justicia. Tristemente acá se dejó abandonada el sistema de justicia por tener como única prioridad el odio y la persecución política, es decir, la bronca entre políticos, en vez de tener como principal objetivo atender la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a establecer una política de datos abiertos, en inglés le llaman Open Data, que es todas las decisiones de los jueces en una base de datos fácil y comprensible para que los investigadores, los periodistas, los estudiantes, las universidades, los observatorios ciudadanos puedan analizar las decisiones de los jueces y ver por dónde se están cometiendo ilegalidades o dónde se está liberando a los que no deben ser liberados y dónde se está condenando a quienes deberían ser inocentes. Pero con Big Data, con datos estadísticos que facilite la toma de decisiones y obviamente el monitoreo por parte de los ciudadanos. Y en cuarto lugar, necesitamos retomar el control sobre las cárceles. En el Ecuador existía un comité de inteligencia carcelaria, en donde había una vigilancia, obviamente, con personas incluso infiltradas que hacían monitoreo sobre la actividad que ocurría en las cárceles. Y de esa manera se podían prevenir delitos. Ahora estamos viendo cómo se ha perdido el control sobre las cárceles, ha aumentado el homicidio dentro de las cárceles, los centros de rehabilitación social realmente han perdido en términos de dignidad para las personas privadas de libertad y necesitamos retomar el control con una perspectiva de seguridad, pero también de derechos humanos que permita efectivamente la rehabilitación social y generar opciones para que las personas puedan volver a la vida en comunidad ya rehabilitados.